Vamos a empezar con este bloque que cierra la sesión de la tarde dedicado a las librerías. El título es Librerías, una revolución en marcha. Trataremos de analizar los retos a los que se enfrentan las librerías en el actual contexto, que como vemos es bien complejo. Y lo haremos desde una perspectiva doble. Lo haremos desde la perspectiva de las librerías independientes y desde la perspectiva de las grandes cadenas, para intentar abarcar el máximo arco posible de mirada. Para hablar sobre los retos de las librerías independientes nos acompaña Mario Tascón. Él es escritor, periodista y consultor especializado en el mundo digital y los nuevos medios. Y a continuación hablará Javier Arrebola. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y desde hace 5 años director general de Casa del Libro. Él nos aportará la mirada y los retos que se imponen a lo que son las grandes cadenas de librerías. Funcionaremos en un modo como de doble propuesta. Primero hablará Mario y después Javier. Así que adelante con la primera parte, que es la de las independientes. Muy bien. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación. Yo contaros, no sé si se me oye más o menos bien, ¿no? Sí. Bueno, lo dicho, que muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación y contaros muy brevemente ¿de qué voy a hablar? Voy a hablaros efectivamente de las librerías independientes. Nosotros somos yo dirijo una mezcla de agencia, consultora de comunicación, consultora de negocios y por motivos libreros, pues hace unos años, buscamos que uno de nuestros espacios de trabajo fuera la trastienda de una librería. En concreto la librería Cervantes de Madrid. Posteriormente hicimos lo mismo con la librería Bernat, que conoceréis muchos, de Barcelona, e incluso tenemos a día de hoy una librería propia en Ponferrada, que es mi pueblo, para explicación de esto, y donde en la trastienda también tenemos la agencia. Bueno, entonces ese fue un primer modelo, de alguna manera, de enseñarles a las librerías una forma de coworking. Nosotros les ayudamos a pagar el alquiler, nosotros ocupamos el espacio en unos momentos que las librerías no tienen actividad o no tienen tanta actividad, y además nosotros, como se ha dicho en la presentación, al ser digitales y demás, pues fuimos unos buenos vecinos, ¿no? O sea, nuestros libreros nos preguntaban: oye, esto de las redes sociales, ¿vosotros qué sabéis de esto? Y tal, y nosotros les ayudábamos. Oye, mira, nos han avisado de que van a hacer una plataforma nueva que se llama Todos tus libros, y nosotros les ayudamos. Mira, esto está, o yo qué sé, el gobierno nos está ofreciendo, nos tocó la pandemia, de todo este rollo que os cuento, pues simplemente deciros que hemos tenido una relación estrecha de vecinos con muchos libreros, aparte de que por nuestro trabajo pues también trabajamos con algunas editoriales y demás. Y se nos ocurrió hace unos meses, digo, vamos a ver, ¿cómo podemos ayudar un poco más a esta gente? Entonces dijimos, pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una consultoría rápida con gente, como las hacemos nosotros con otros negocios distintos, sobre el tema de las librerías. Y llamamos a unos cuantos amigos y convocamos esto un poquito con el espíritu que conoceréis a Viborada. Dije, pues esto vamos a hacer como Viborada. Sabéis que es la patrona de los libreros y una señora monja que ante el asalto de los hunos dijo, vamos a enterrar los libros, y ella murió allí, que la mataron los hunos, pero salvó los libros del monasterio de San Gal. Dije, bueno, vamos a ver cómo son los defensores de los libros, ¿no? Aquí a las librerías independientes como Viborada, ¿no? Santa patrona, que ya nadie recuerda, y yo creo que en estos momentos la pobrecita Viborada, que le clavaron un hacha en la cabeza, como veis, pues no le sirvió para salvar los libros, pero poco más. Bueno, hicimos 4 partes, una investigación propia, hicimos una reunión, una sesión en Barcelona, una sesión en Madrid y un informe final que podéis descargar de nuestras páginas web y demás sitios. Es un informe gratuito con ideas para las librerías independientes que ahora os resumo. Convocamos a mucha gente, veréis ahí algunos nombres que conoceréis, como a lo mejor Miguel Aguilar, gente del grupo Planeta, pero también llamamos a otra gente del mundo de los negocios, entre otros pues Javier Recuenco, que es un experto, os lo recomiendo. Su expertise es un consultor, viene de McKinsey y está especializado en CPS, que es en resolución de problemas complejos, que me parece maravilloso poder dar una tarjeta. Yo quiero dar una tarjeta, digo, yo resuelvo problemas complejos. Y nos parecía que el de las librerías pues igual tenía algo de complejo. Bueno, hay más gente que la tenéis ahí, y todos los aciertos de este informe son de ellos y los fallos pues obviamente nuestros. Contextos y tendencias, lo salto rápido porque lo conocéis, son los datos del libro, que no han ido tan mal como algunas veces la gente cuando se pone a llorar, pero sí que nos pareció que se tenía que enfocar la librería desde 4 ejes y 20 tendencias de impacto y luego una serie de posibles soluciones. El informe, como digo, voy a ir rápido y exponer muy por encima, lo podéis ver. Por una parte, nos parecía importante la experiencia de cliente.
O sea, nosotros lo que vemos es que muchos libreros, sobre todo los independientes, la experiencia de cliente es una cosa que no saben ni qué es. O sea, el librero o la librera son unos seres que están allí rodeados de libros y que cuando entra un cliente parece que les molesta algunas veces y la experiencia pues no es precisamente la mejor. O sea, esto cualquiera de marketing o cualquiera que dice, oye, esto no sé muy bien cómo llegan a vender. Claro, el objeto culturalmente es tan poderoso, ¿no?, que efectivamente, pero esto también les confunde algunas veces. O sea, les hace elegir, por ahorrarse 200 euros en un alquiler, 4 calles más abajo de aquella por la que pasa la gente. Y dices, es que no va a ir nadie. Me dice, no, hombre, son libros. Digo, sí, son libros, pero por 200 euros yo no me los ahorraría. Me pondría en unas calles. Bueno, cosas de este tipo que conocéis. Y en general la experiencia de cliente, lo que vimos es que, para empezar, la librería física es una experiencia en sí misma, como bien sabéis, de desconexión y de disfrute. O sea, mucha gente va a la librería porque ese es uno de los pocos sitios donde desconecta. Desconexión que no es baladí y no es poco importante en estos tiempos que corren con tanto estrés, etcétera. Y esa experiencia muchas veces ni siquiera no se cuida o no se cuida suficientemente, no se cuida, pues yo qué sé, con la música, con el silencio, con el entorno. La librería, como bien sabéis, es un centro cultural kilómetro cero, ¿no? O sea, de alguna manera, si cierran un bar también lloraríamos, ¿no? Pero si cierran bares no se llora, pero si cierran librerías, aunque nunca haya ido ese vecino a comprar, dice, qué pena que han cerrado la librería, ¿no? O sea, es un elemento cultural, como bien conocéis, y es parte de su éxito importante. La curación del viaje empieza mucho antes que la compra. Nosotros empezamos a ver los estudios que manejáis y a mí me llama mucho la atención que el estudio empieza en el momento que un cliente entra por la puerta. Y decir, vamos a ver, entra por la puerta, este cliente habrá oído hablar de la librería, tendrá redes sociales, algún vecino le habrá dicho algo. O sea, ¿cómo que empieza el customer journey, que dirían los de marketing, cómo que empieza cuando entro por la puerta, por ejemplo? Bueno, entonces estuvimos viendo también ideas y cuestiones que tienen que ver justamente con esa prolongación de la experiencia, que no es solo la física. Hay una serie de subculturas y segmentación que no siempre se tiene en cuenta, algunas muy evidentes y muy conocidas, como la del manga u otras que conocéis, que tampoco se trabajan. O sea, de repente eso ves que está allí en una esquina y unos mangas, en otro sitio. No todo el mundo evidentemente lo hace así, pero sí que esas subculturas y esa segmentación que en cualquier otra compañía de retail que se trabajarían muchísimo mejor, en la librería pues está un poco ahí como el sistema de abastos antiguo, pues bueno, con suerte está ahí acumulada, ¿no? Otras tendencias de esta parte de la experiencia cliente era pues, el propio libro como acelerador de las carreras profesionales. Las editoriales sí lo trabajan, pero las librerías no. El libro acelerador de la carrera profesional es un libro de tercera, molesta. Es verdad que algunas veces las portadas no son muy bonitas, yo eso lo entiendo, pero digamos que sí que hay un público que busca eso, y más hoy día, que necesitamos formarnos. Pero forma parte de la experiencia de una manera secundaria, ¿no? Y, por supuesto, salvo en sitios como Cataluña, la formación del librero 2.0 pues es inexistente. Ahora se acaba de salir, como sabéis, la París y algunos otros, pero vamos, la verdad que la formación es inexistente. Bueno, hay una parte de transformación digital y he añadido cultural, porque yo creo que no es un asunto digital solo, me pone hasta un poco nervioso hablar a día de hoy de transformación digital, pero bueno, las librerías son en sí una comunidad. Eso lo sabéis, y esa comunidad se podría trabajar muchísimo mejor, esa comunidad de seguidores, ¿no? Esa comunidad que va allí, que consulta, que mira, que por supuesto recuerdo que tienen redes sociales, no sé, o sea, que hay cosas que ya a lo mejor se podrían incorporar de manera natural, y además es una comunidad que vive también el vivo y el directo, y para las librerías eso es importante. Luego veréis en algunos de los consejos, y vamos a ver, si yo tengo que aumentar, como haría cualquier persona del marketing, la frecuencia, por ejemplo, pues las actuaciones, las firmas, etcétera, etcétera, todos estos elementos parece, y como digo, pues hay muchas ideas al respecto en el informe de gente que está haciendo buenas prácticas. Sin lo digital, las librerías son invisibles, y no es solo un asunto de que se ven, independientemente de que se venda o no se venda, pero la librería tiene que ser visible en la comunidad, y las comunidades locales de los barrios, etcétera, etcétera, son comunidades hoy día digitales. Y por tanto, pues tú eres de la comunidad, tienes que estar en la comunidad, tienes que participar también en esa comunidad digital. Y por supuesto, todo hoy día es una mezcla de entre lo físico, lo digital, en un concepto un poco así abstruso que es lo digital que dicen los de marketing, en estos anglicismos que nos invaden por todos los lados, pero bueno, sí que es verdad que esa mezcla de lo físico y lo digital también en las librerías se ha de dar, se tiene que dar. Bueno,
Por supuesto, ha habido mejoras en las plataformas libreras, pero cuando tú comparas, con todos los respetos, las plataformas de muchas de las librerías con lo que son las plataformas que de verdad saben hacer e-commerce, pues la distancia, me vais a perdonar, pero es notable. Es notable también en la experiencia de uso. O sea, yo he llegado a probar algunas que teóricamente me dice dónde está mi libro a 200 metros de mi casa y llego allí y me dice, no está tu libro aquí, nosotros te lo podemos pedir. Digo, pero perdona, ¿pero qué es esto? Cosas de ese tipo y de otros, porque las plataformas todavía están a distancia de lo que son las plataformas, bueno, que muchas conocéis y otras están aquí. Y, por supuesto, hay todo un impacto de la IA, que todavía estamos en pleno proceso de saber en qué nos va a afectar la inteligencia artificial, no solamente en los temas de recomendación o en los temas de almacén u otros, que estamos todavía evaluando. Otra tendencia, ¿no? En la parte de nuevos productos y servicios, partimos también de una problemática que generalizada, que hemos visto que a los libreros solo les gusta vender libros. O sea, todo aquello que no sean libros les parece un disparate en general, un poquito la papelería, como es papel, pues no es de lo peor, pero todo aquello que se salga de ahí, ya no os digo nada, una taza, y ya no os digo nada cuando nos saltamos al mundo del souvenir, que entonces ya al librero le hacen los ojos chiribitas y esto es la corrupción total, la prostitución del business, ¿no? Bueno, sin llegar a vender la Sagrada Familia en miniatura, pues hay alternativas, por supuesto, y sí que creo que podían pensar un poco más en otros elementos. O sea, por supuesto, hay algunos experimentos del tema del uso versus la propiedad del propio libro, que se podía avanzar. Hay un negocio de la nostalgia, que yo creo que tiene que ver mucho con esa desconexión. O sea, hay librerías que están vendiendo, por ejemplo, vinilos y que la música forma parte de su oferta. Y a mí, con todos los respetos, me parece como cliente estupendo tener discos de vinilo. Y, o sea, ese negocio de la nostalgia, el libro forma parte de él, aunque forma parte del futuro, también de esa nostalgia que podría ayudarnos a vender mejor. La diversificación para crecer no se plantea en muchos casos, se puede diversificar en productos, se puede diversificar de muchas maneras sensatas, o no tan sensatas y creativas, pero no se suele hacer. Y luego, por supuesto, no se exploran estos nuevos paisajes, que he dicho antes, por ejemplo, como el manga, como las nuevas tribus urbanas, como que muchas veces están relacionados esos paisajes con el público, ¿no? Los ecosistemas libreros también, sabiendo que somos unos agentes locales del cambio, no siempre eso se ejecuta, no siempre esos hacemos honor o trabajamos esto. Por supuesto, también nos faltan las superalianzas. O sea, yo siempre digo lo mismo, esto es como un pastoreo de gatos, o sea, cada uno de los libreros va por su cuenta, pero juntar a tres para que hagan algo en común parece algunas veces imposible, ¿no? Hay ejemplos, por supuesto, que conocéis todos, como la conspiración de la pólvora y otras, bueno, que no les ha dado malos frutos, ¿no?, cuando se juntan. Pero juntarlos, la verdad, que es un asunto complejo y difícil. El mecenazgo alternativo, bueno, en Barcelona yo creo que es un ejemplo de mucha gente que está invirtiendo en las librerías de una manera alternativa a lo que es puro business, puro negocio, de una manera... Hombre, es que mola mucho más invertir en una librería que en unas palas eólicas en Chile, ¿no? O sea, yo creo que también esto a la hora de una cena, yo contaría mejor lo de la librería, no cuento más a gusto que la pala, con perdón, de la pala eólica en Chile, vamos. Y, por supuesto, pues yo creo que son y tienen unas anclas de autenticidad que muy pocos negocios tienen y que se explican luego. Bueno, muy rápido, los resultados de las sesiones, como digo, que en el informe lo tenéis para descargar muy rápido, son, bueno, muchas ideas para algunos de los problemas, cómo se pueden resolver el de la formación insuficiente, cómo puede ser reforzarse el papel del librero como curador, la falta de coordinación en el sector de librerías independientes, la formación del talento de futuro, todos estos son aspectos que se tocan en el informe que os digo. Reinventar la experiencia digital e integrarla bien con la física de verdad, que creo que es un asunto pendiente. Bueno, cómo diversificar la oferta sin perder, por supuesto, la identidad. Seguimos vendiendo libros, tranquilos, yo no estoy pidiendo aquí que nos vayamos más que lo justo, o la falta de presupuesto también, ¿no?, que es otra cosa que también existe, lógicamente, para ofrecer otros productos, para vender otros servicios, para entrar en otros campos, ¿no? Como os digo, esto donde veis ahí, yo voy seleccionando, saltando un poquito por los problemas, luego el informe contiene algunas ideas de prácticas que os pueden servir o que pueden ayudar a alguien. La falta de apoyo público, pues, aunque lo hay en parte, pero evidentemente todo el rato sale el ejemplo de Francia y otros sitios que conocéis. Hoy mismo, no de ejemplo de esto, pero salía una llamada de atención de la sociedad francesa sobre las dificultades de la escritura y de la lectura, por tanto, en los adolescentes, que no estaría de más que iniciáramos quizá una
llamada de alerta todos los que estamos pendientes de esta problemática. Bueno, no hay un frente común para que las librerías, lo siento por las editoriales, negocien unidas, que a lo mejor tampoco era una mala idea, ¿no? Cosas de este tipo. Hay que atraer a nuevos públicos, que algunas veces son los turistas, otras veces son los más jóvenes, etcétera, etcétera. Las zonas rurales, yo os he dicho antes que una de las librerías que tenemos es en Ponferrada, pues la problemática os podéis imaginar que no tiene nada que ver con la de Barcelona, con la de Madrid, porque estamos en plena, y no nos va mal, pero estamos en plena España vacía, ¿no? O sea, esto es lo que nos toca y ahí pues hay otros problemas. Bueno, esto más o menos, y perdonad por ir rápido y no ocupar más tiempo que el justo, ahí veis algunas fotos de esas reuniones que tuvimos, tanto en Madrid como Barcelona, y me gustaría pues básicamente comentaros un poquito algunas recomendaciones, aunque algunas ya las he ido haciendo, y acabar con esto la parte, ¿no? Que como os digo está más extendida. Bueno, por una parte ya lo he dicho, o sea, yo creo que la cuestión es adaptar y personalizar mejor la experiencia de los clientes, o sea, pensar en las personas, en los que van a vuestras librerías, en los que van a las librerías, pensar en las personas. Esto es un mantra de los medios digitales y es un mantra de aquellos a los que les va bien haciendo esto, pensar en las personas que van, pensar en el cliente, hacer todo para ese cliente, no para vosotros, no para el librero. O sea, esto no es el sitio donde el librero se retira a leer, que también puede ser, pero es el sitio donde procuramos que el resto de la sociedad compre, se informe y tenga disponibles los libros que le gustan. Diversificar y ampliar la oferta de productos y servicios me parece que es clave, de manera lógica, de manera como se hace en otros gremios. Saber, un nuevo producto puede ser simplemente un empaquetamiento de una tipología de libros, un nuevo producto puede ser un tipo de libros específicamente preparados para un público, o sea, no tiene por qué ser, insisto, no estoy hablando del souvenir, o puede ser poner discos a la venta o poner vino, como hacen algunas, que bueno, tiene un margen algo superior al del libro, ¿no? Diseñar planes de marketing digital y físicos, parece que no existen en la mayor parte de los casos, o sea, más allá de un flyer o de un cartel alguna vez, pues no hay una concepción del marketing, ya no os digo nada del digital, pero bueno, es que incluso el físico parece que por tener, este es un poco como el librero, yo creo que es el más audaz, ¿no?, en pensar que sigue existiendo la verdad aquella del refrán antiguo que decía que el buen paño en el arca se vende. Pues bueno, no sé, yo creo que esto ya se quedó de modé hace muchos años. Cuidar y ampliar la comunidad, utilizar nuevas herramientas para esa comunidad, el propio WhatsApp algunas veces, el correo electrónico, bueno, y en el propio trato aumentar este cuidado de la comunidad, que es de lo que vivimos. Asociarnos y compartir conocimiento con otros, es una desestructurada red, ¿no?, de vendedores de libros, que quizá un poquito más de estructura y de asociación y de compartir conocimiento pues le vendría fenomenal. Contar, por supuesto, con el mejor equipo, con la captación de talento. Digamos, un negocio sigue siendo atractivo, culturalmente es interesante, bueno, y yo creo que eso pues también debería ayudarnos, y la formación que he citado antes. Y unirse. Bueno, y yo, por si todo esto, que como os digo, si ya para los que tengáis ganas de una lectura más así, insisto en la descarga del documento, pero he preparado una pequeña brújula por dónde puede uno hacer, ¿no? Dice, vamos a ver. Y es una brújula, no trabajo como trabajó mi amigo Recuenco en McKinsey, pero vamos, esta brújula, si fuera de McKinsey, esto vale 100.000 euros, ¿eh? Pero no soy de McKinsey, os lo regalo. Y está en la matriz de McKinsey. Entonces aquí tenéis. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando hagáis algo, pensar si alguno de estas teclas la mueve lo que vais a hacer. O sea, es algo que mejora la experiencia de la gente que va a vuestra tienda, y entonces, pues bueno, ¿es algo que hace atractivo lo que estáis haciendo para nuevos públicos? ¿Es algo que mejora vuestra oferta de productos y servicios? Diréis que esto es muy simple, pero lo de McKinsey también, ¿eh? O sea, ¿aumenta la frecuencia de visita? Pues también, ¿no? ¿Optimiza el coste de lo que estáis haciendo? ¿Aumenta el ticket medio? Es un concepto que los libreros yo creo que no saben ni qué es el ticket medio. ¿Aumenta el ticket medio? O sea, donde un señor antes llevaba un libro por 20, ahora se lleva un libro y se lleva no sé qué por 24, que también es interesante. ¿Incrementa vuestros ingresos globales? Que esta es más evidente. Utilizad el marketing, que ya lo he dicho. Buscar nuevas alianzas y, por supuesto, en todo aplicar, y se puede hacer, innovación y creatividad. Hay 3 librerías que yo os he dicho al principio que gracias a que nosotros hemos aportado les hemos reducido un 20% sus costes de alquiler,
porque hemos hecho con ellas un coworking, en un sitio donde hay espacio y donde no hay ningún problema de coexistencia una empresa y otra. Bueno, eso es innovar, conseguir hacer eso, conseguir hacer esa mezcla. Os recuerdo que uno de los libreros más famosos franceses empezó teniendo una zapatería-librería. Acabó siendo librería porque la librería vendía más y el zapato se... Pero empezó siendo zapatería-librería. Bueno, pues igual este tipo de cosas pues pueden servir. Bueno, esta es la brújula que os recomiendo y que está ahí resumido lo que os acabo de decir, por si os sirve para hacer ese check-in de las cosas que pretendáis o que pretendan hacer los que sean libreros. Y bueno, y simplemente por si alguno queréis ayudar un poquito más en este estudio, que está abierto, gratuito y que está a disposición de todo el mundo, os voy a poner el código QR, que si queréis ahí tenéis un test donde cualquier idea, cualquier tal es bienvenida, porque este es un documento que está vivo, que está en marcha y que en principio seguimos haciendo y distribuyendo pues hasta que bueno, esperemos que a mucha gente le pueda ayudar, le pueda servir y le pueda dar algunas pistas, ¿no? Y bueno, esto sería un poquito todo resumido. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mario, por este chaparrón de ideas, que muy bien. Y bueno, y a continuación, pues Javier pues nos va a mostrar la perspectiva un poco desde las cadenas. Pues sí, además, yo creo que Mario parece que nos hizo el plan estratégico hace 5 años, porque teníamos exactamente esos problemas. A pesar de ser una cadena, el ADN librero de Casa del Libro estaba ahí, y de los libreros de Casa del Libro, y teníamos exactamente los mismos problemas que tú has mencionado, ¿eh? O sea, no se trata de otros. Y lo que os voy a presentar prácticamente es una aplicación práctica de lo que acaba de hablar Mario. O sea que yo creo que parece que no nos hemos puesto de acuerdo, aunque parece que sí, pero realmente es una aplicación práctica porque, bueno, o sea, antes de empezar os puedo decir que Casa del Libro hace 5 o 6 años realmente era el objetivo de Amazon. Amazon cuando llegó a España, sabéis que Amazon llega a los países y se coge un competidor como target para acabar con él. Un competidor que tiene e-commerce, que tiene tal, un category killer que se llamaba en aquellos años, que puede ser juguetes, Toys R Us, etcétera, etcétera. En este caso, Casa del Libro era el competidor de libros especializado y Amazon, en un momento dado, dijo, yo me voy a por estos, ¿no? Con lo cual, la situación y el escenario pues era bastante pesimista, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros nos tuvimos que dar un poquito más de prisa si queríamos, en un primer momento, incluso sobrevivir, ¿no? Porque como modelo de negocio, sobrevivir. Y para sobrevivir, pues tuvimos que hacer todo esto y ahora un poco lo veréis, ¿no? Entonces, primero os cuento un poco la historia para que veáis un poco, para poneros antecedentes. Sabéis que este es el año de nuestro centenario, cumplimos 100 años. Luego os hablaré un poco bastante de esto, haciendo un poco de marketing, que es lo que queremos hacer con todo esto, y hablaros un poco cómo hemos ensanchado el centenario a lo largo de todo este año y lo hemos utilizado a nuestro favor, como no puede ser de otra manera para una empresa centenaria como nosotros, ¿no? Entonces os cuento un poquito la historia. Nosotros nacimos como Palacio del Libro, no como Casa del Libro, pero como había otro Palacio del Libro en Argentina, en Buenos Aires, en aquel momento la conexión cultural entre Latinoamérica y España era mucho más fuerte que ahora, si cabe, y entonces el que hay una librería llamada igual en Madrid y en Buenos Aires, pues no se llevaba bien. Entonces paso de Palacio del Libro a Casa del Libro. Luego, un poquito más adelante, aunque prácticamente era el mismo dueño, Espasa Calpe y Casa del Libro se fusionaron, y para vender sobre todo una colección que vosotros seguro, que vuestros padres, abuelos, seguro que tenían en casa, que es la colección Austral, que era una colección que eran los primeros libros de bolsillo de primer precio que se vendían muchísimo en Gran Vía, y esto, digamos que sirvió un poco de acicate para vender esta colección. Bueno, no me pongo muy pesado porque vamos conmemorando, durante muchísimos años solo tuvimos la librería de Gran Vía. Sí deciros que la librería de Gran Vía fue protagonista de la Guerra Civil Española, porque la calle se llamó de 3 maneras diferentes según quién iba ganando qué. Y bueno, más adelante vamos, digamos, avanzando, y en 1990 pues, pasamos a formar parte del grupo Planeta, ¿no? Esto significó, pues, evidentemente, una inyección económica para lo que era Casa del Libro, y lo primero de todo pues, fue lanzar casadellibro.com en el año 95, que esto fue un hito. En el año 95 prácticamente, bueno, no sé si os acordaréis muchos de vosotros, no había prácticamente páginas web de venta masiva, y esto fue un hito el que lanzáramos esta web, que luego esto se volvió contra nosotros, como os comentaré más adelante.
Luego llegó la fase de expansión, pues el año 99-2000, abrimos Paso de Gracia, Bilbao, Valencia, Sevilla, hubo una segunda fase de expansión que compramos las librerías Bertram, y luego yo entré en el 2018 y ahora os contaré un poco todos esos cambios que ha habido hasta ahora, pero digamos que hemos hecho una librería con un ADN, una marca librera con un ADN mucho más librero y a la vez una web y una experiencia digital y librera que pudiera competir con Amazon y con, como ha estado comentando Mario antes, con cualquier otro retailer, ¿vale? Que esto es lo importante. Tú cuando vas a un centro comercial y tienes 2 horas, tú compites no solo con no sé, otras librerías, incluso con entretenimiento, sino que compites contra otros productos, evidentemente, contra moda, contra otros muchos. Con lo cual tu experiencia, como antes ha comentado Mario también, tiene que ser muy, muy, muy buena. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de crear esto? Cambiando la cultura de la empresa. O sea, la brújula se tiene que llevar a las personas y estas personas tienen que tener una cultura. Entonces, digamos que Casa del Libro necesita una misión, necesita una visión y necesita unos valores. Y vais a ver que muchos de ellos coinciden con lo que comentaba antes Mario. Entonces, la misión de Casa del Libro es proporcionar todos los libros, historias y conocimiento que albergan a los amantes de la cultura. Proporcionar todos los libros significa que somos librería de fondo. Tú ya es una librería, aunque sea un centro comercial, y nosotros tenemos entre 15 y 20.000 referencias. Sus historias y el conocimiento que albergan es que tenemos soporte físico y soporte digital, y a los amantes de la cultura, porque un amante de la cultura, y esto iba dirigido, no compres en Amazon. Si eres amante de la cultura, apelábamos al corazoncito librero de las personas y decir, oye, cómprale un librero y por lo menos, que me da igual que sea a mí, que sea a un librero independiente, que sea a cualquier librero, pero no se lo compres a Amazon, ¿no? Es un poco el mensaje que queríamos dar con esto, ¿no? Y luego la visión, que es un poco a dónde queremos llegar a ser, que es ser la marca de referencia entre los libreros de habla hispana, ¿no? Para que cojan y digan, oye, pues mira, parece que Casa del Libro lo está haciendo bien, pues oye, pues es una marca de referencia tanto para libreros como para lectores. Y luego nos vamos a los valores, que los valores precisamente, el primer valor es la orientación al cliente. El librero, per se, cuando tú tienes ADN librero, no eres retailer. Y el equilibrio entre uno y otro es complicado, ¿no? Yo le contaba, o sea, como muestra un botón, le comentaba antes a Mario que nosotros, yo cuando llegué el primer año quería poner un sistema de incentivos que si la librería llegaba a un objetivo, se repartieran, digamos, entre los libreros de la librería, se repartieran parte de esa venta. Bueno, pues el primer año los sindicatos dijeron que no. O sea, dijeron que no, un incremento salarial de un 20%, para que veáis hasta dónde llega muchas veces esa especie de inmovilismo de, oye, no, que esto me va a obligar igual a orientarme al cliente, a orientarme al lector, no lo sé. El segundo año descubrieron que era una gran fórmula y ahora están todos absolutamente encantados, ¿no? La pasión, digo, yo creo que alguien que trabaja en una librería tiene que tener pasión. Si no tienes pasión, te has confundido de trabajo o de negocio. La creatividad, fundamental, ser creativo en la exposición de lo que vendes, en la exposición del libro, en la experiencia cliente, etcétera, y por supuesto el compromiso, ¿no? de dónde estás. Entonces, lo primero que hicimos fue un cambio de imagen. El cambio de imagen es, al contrario de lo que podéis imaginar, no es un cambio de imagen hacia tiendas de Apple, o hacia tiendas minimalistas, o hacia tiendas... No, era hacia la librería tradicional, hacia esa experiencia librera cual te lleva a la madera, al olor a papel, a la tinta, a ver los libros, a tener, digamos, una experiencia en la cual tú notabas que estabas en una librería de toda la vida. Y esto fue un poco lo primero que hicimos, ¿no? Fijaros que lo primero que hicimos fue plantearnos qué hacíamos con el logo. Bueno, ¿qué hacemos con el logo? Mira, aquí tenéis los diferentes logos a lo largo de la historia de Casa del Libro, hasta el 2007, luego hasta 2017, luego se sacó un intermedio y dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro logo? ¿Pero cómo apelamos? Y lo que hicimos fue directamente coger el logo que habíamos tenido prácticamente toda la vida y le quitamos el cuadrito y actualmente tenemos ese que es casi una mezcla entre el de toda la vida y el de 2017 para mostrar que tenemos una proposición, digamos, de librería tradicional, pero con una experiencia moderna que es lo más importante.
El icono de marca es un libro abierto y además utilizamos este tipo de frases para mostrar la rebeldía del lector. Es decir, un pueblo culto es un pueblo incorruptible, los amantes de los libros nunca duermen solos, o un niño que lee es un adulto que piensa. Estos clichés que al final apelábamos al corazón del lector y decía, oye, a mí me apetece comprar una librería y no me apetece comprar con internet a un gigante americano un libro que me lo envía a casa, ¿no? Que este era un poco nuestro objetivo. Si continuamos con el tema de la imagen de marca, sacamos un sello corporativo que tenemos en todas las librerías. Aquí, por ejemplo, la librería de Gran Vía en castellano, la de Barcelona Casa del Llibre. Y aquí seguimos con los carteles reivindicativos. Lee porque no quieren que leas. O sea, con la rebeldía, seguimos apelando al corazoncito del lector. Y aquí venimos al modelo de librería que os comentaba antes, ¿no? Un modelo de librería que realmente es, creemos, muchísimo más atractivo, pero además es mucho más atractivo no solo por los materiales, el olor a tinta, el protagonismo del libro, sino que nosotros nos volvimos un poco locos y dijimos, vamos a romper con cómo está organizado, digamos, editorialmente las librerías y vamos a hacer un poco lo que nos dé la gana. Pero lo que nos dé la gana es lo que busca, ¿no?, el lector. Entonces, las entradas de las librerías de Casa del Libro tenemos una sección que es imprescindibles, que es una sección que es mucho más fácil tener autoservicio, porque ya te están recomendando, es la novedad, el más leído, con lo cual dices, oye, si quiero un libro que esté leyendo todo el mundo o que me lo están recomendando, ya lo coges de ahí. Pero cogimos a que a todos nos suena fatal autoayuda. A todos autoayuda, por lo menos me sonaba fatal, porque parece que el que está rondando por autoayuda tiene un pequeño problema, o tiene un problema mental, o parece que tal, no es que estoy en autoayuda, es que no sé, o sea, parece como que necesitas un psiquiatra, un psicólogo o algo así. Entonces, en vez de autoayuda, pues lo llamábamos libros que inspiran, que creo que es mucho más bonito, más literario y que te llega muchísimo más al corazón, ¿no? Lo mismo pasaba con biografías, por ejemplo, biografías, que aparte biografías editorialmente solo está la biografía de Isabel II, la de Fernando VII, la de Carlos I V de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros propusimos que todos los libros de personas importantes fueran vidas con historia y ponerlo también a la entrada de la librería. Pues la biografía de Obama o la biografía de... que estos no estaban considerados como biografía, sino como política. Que política, en cuanto deja de ser un bestseller, se va al fondo de la librería y ya no encuentras el libro de Obama. Pero, sin embargo, en Vidas con Historia sí lo encuentras. Y esto nos ha funcionado fenomenal. Por supuesto, creo que las librerías tienen que ser un lugar inclusivo, por eso tenemos la familia LGTBIQ+, y las tenemos a las entradas de las librerías, porque creemos que además muestras, digamos, una modernidad y una inclusividad que muchas veces no se muestra en muchas librerías, ¿no? Y creo que esto hace que se sienta muy a gusto cualquier tipo de lector. Y, por supuesto, todo el tema de English Books, que es imparable. Y fijaros una cosa, en vez de llamarle libros de otros idiomas, le llamamos English Books, pues fíjate que lo compra mucho más el lector y lo asimila mucho más el lector como suyo, ¿no? Y bueno, seguimos al final, creamos esas franjas, esos ecosistemas, digamos, para los lectores, ese ecosistema de cómic y manga, el de juvenil, el de para nosotros mal llamado juvenil, porque juvenil es como se llamaba de toda la vida, pero llamándole jóvenes lectores y poniendo todo negro, digamos que el chaval de 13 años y de 15 años, que además desglosamos las edades, pusimos más 13 y más 15, porque además a partir de 12 estaban infantil. Claro, nosotros imaginábamos chavales de 13 años metidos en la sección de infantil con chavales de 3 jugando con los cuentos ilustrados y decíamos, esto hay que apartarlo. Pues nosotros, siempre que visitamos las librerías y vemos nuestra sección de jóvenes lectores llenas de jóvenes, nunca nos habríamos imaginado que nosotros éramos lugar de culto para los chavales de 13, 15, 17 años. Y de verdad que esto nos llena de una alegría, de una felicidad enorme, porque significa que hemos conseguido un poco atraer a este tipo de público, el cual no es fácil. Y, por supuesto, cómic manga, que hemos creado lleno de ilustraciones, tenemos ilustradores que nos hacen cómics en las tiendas y esto trae mucho a este tipo de público. Y luego, lo último es esto, o sea, colaboramos con ilustradores y editoriales para crear estos ecosistemas y que cada lector se sienta cómodo en cada uno de ellos, que yo creo que esto es fundamental, como tú has comentado antes también.
Y bueno, la primera librería que hicimos un poco el cambio de imagen fue en Carral, pero ya la primera que lanzamos ya entera con el cambio de imagen fue Palma. Y ya a partir de ahí ya nos liamos la manta a la cabeza y ya empezamos a abrir librerías, digamos, por toda la geografía española. Y Gran Vía, hicimos toda la remodelación de Gran Vía, Rambla, que la tenéis aquí al lado si queréis ir a verla, Bilbao, La Vaguada, Granada, Marbella, El Saler, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a abrir muchas librerías en centro comercial. En centro comercial las librerías era un poco un tema tabú para los libreros. Era un librero está en un centro comercial, no sé si es un sitio para lectores. Y nosotros creo que hemos roto un poco este tabú porque por problemas de tiempo y por problemas de calendario, pues las personas pues a veces no tienen tiempo y encuentran la librería del centro comercial y la verdad es que son casos de éxito. Pero lo curioso es que cuando cogemos una librería que tenía el modelo antiguo tanto de familias como de exposición, como de experiencia, como de mobiliario y la transformamos en una librería nueva, o sea, no os podéis imaginar el incremento de tráfico, de ventas, de satisfacción, de cómo nos ponen las redes sociales, de la alegría que se llevan un poco los lectores al ver que hacemos ese cambio, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cosa que hasta nosotros mismos nos sorprendemos de la satisfacción que genera, no solo a nivel económico, sino a todos los niveles estas librerías. Y luego, bueno, sí, hablamos del palabra digitalización, que simplemente es hacer las cosas mejor de las que las hacías antes, ¿no? O sea, ponerle un poquito de dinero en informática, en IT, hacer las cositas bien y sobre todo es un poco, pues eso, aquí venimos un poco a mostrar cómo hemos competido pues, con un monstruo como Amazon, que tiene recursos ilimitados, y como nosotros apelando ese corazoncito un poco de los libreros y haciendo las cosas un poco mejor, pues hemos llevado al e-commerce también de Casa del Libro pues, a un momento bastante dulce, ¿no? Y bueno, ahí tenéis, no sé si la veis bien, pero veis un poco la evolución de la página web, que no es más la web que había en el 2016-2017, aparte de ser una web que no tenía nada que ver con Casa del Libro, que podía ser Casa del Libro, podía ser otra cosa completamente diferente, era una web que se descargaba en mucho tiempo y luego además el libro normalmente te decíamos que tardábamos 24 o 48 horas en enviarlo y a lo mejor tardaba 3, 4, 5 días, que esto crea una insatisfacción brutal en el cliente. Sobre todo el cliente e-commerce es un cliente de inmediatez, es un cliente que quiere el libro normalmente para mañana, como mucho para pasado. Y si tardabas más, pues era perder ese cliente, ¿no? Porque era un cliente enfadado, sobre todo si el libro era para regalo, o si te ibas de vacaciones y te lo ibas a leer durante las vacaciones, el que no llegara el libro, pues era una faena, ¿no? Entonces, no solo es la mejora de todo el front, por así decirlo, sino la mejora de todo el back, de todo el sistema de distribución y de todo el sistema logístico. Aquí tenéis un poco los años y, como podéis ver, en el 2023 hay una foto de las librerías, pero es que se parece mucho al modelo que tenemos en librería, por familia, etcétera, etcétera, etcétera. Solo deciros que un 20% de las compras que se hacen en la web se recogen en la librería. Un 20%, lo cual hace 5 años era un 5% y ahora es un 20%. También a esto ayudó mucho la pandemia, pero realmente el cliente no solo compra, sino que elige el libro por internet y luego se va a buscarlo. Esto es muy importante porque generas un ecosistema y ese cliente pues, se acaba quedando en Casa del Libro, porque sabe manejar su web, porque se encuentra cómodo en las tiendas y no nos suele pasar esto de que digas, mira, pues este libro lo tienes en Fuencarral. Normalmente lo tenemos y no se produce esa insatisfacción. Entonces, coges el libro, ves que está en Fuencarral, no lo compras en la web y lo compras en Fuencarral. Y luego tenemos ahora una campaña de Google, que es curioso, que no tiene nada que ver con la compra web, sino que cuando, digamos, un cliente, un lector, alguien que ha aficionado a los libros, pregunta por librerías o quiere ver librerías, nosotros le mostramos fácilmente una campaña SEM qué librería está más cerca del domicilio de esta persona. Y está funcionando de maravilla, porque está generando tráfico hacia nuestras librerías de manera brutal. Vamos a ver. Esto es la experiencia digital. Entonces, bueno, ya os lo he comentado, hay mejoras, hay cambios de todo el diseño, mejoras de usabilidad, cambio en el proceso de compra, todo el tema de escatados, carruseles de producto, implementación de un chat para todas las dudas que podéis tener, títulos de qué va el libro, etcétera, etcétera, y creación continua de contenidos, ¿no? Entonces es una web que te atrapa bastante, ¿no? Es una web que es una experiencia, a la vez que es una experiencia cada una de
librerías. Y luego estamos otro palabra, igual que digital, que es omnicanalidad. Pero bueno, en nuestro caso, el tema de ser un cliente omnicanal, lo que pretendemos es que el cliente se mueva en los dos mundos de manera natural, ¿no? Entonces, ya os he comentado el tema de la recogida en tienda, y aparte un cliente que va a recoger un libro en tienda, muchos de ellos se llevan otro puesto, con lo cual es un poco el objetivo, ¿no? Que vayan a recoger el libro y que aparte que compren, ¿no? Porque entonces alrededor de la zona de recogida del libro, pues tenemos libros de bolsillo, tenemos lo típico, el monje que vendió su Ferrari, etcétera, etcétera. Luego tenemos la ubicación de los libros disponible para el cliente, tenemos un iPad que si un librero no te puede atender, puedes ver dónde está el libro ubicado en la tienda. Luego todo el tema del el libro digital, el libro electrónico, el e-reader, que nos hemos cambiado de una compañía francesa que se llama Biblio, que al igual que nosotros compite con los más grandes y nos hemos aliado para ofrecer el libro digital en nuestras librerías y la descarga del ebook en el mismo. Cuando un librero te atiende, aparte de tener un dispositivo para mirar el libro, te puede cobrar, con lo cual te puede acompañar por la librería para lo mismo. Y bueno, y luego ya todo el tema de la base de datos, que si tú te identificas como socio, aparece tu histórico de compra y te puedo prescribir el libro que te puede gustar. En realidad tenemos, como todos los servicios que ahora tienen otros retailers, que es más que nada pues aliarte con la tecnología a tu favor. Casa del Libro hoy. Pues en 2022 tenemos 10 millones de libros vendidos, pero es curioso, antes comentábamos que nosotros en 1979 sacamos un artículo de hemos vendido 15 millones de libros. Como si del inicio de 1923 a 1979 hubiéramos vendido ya los 15 millones de libros, hubiéramos llegado a una cifra histórica. Ahora mismo, si a esto le sumamos el texto y le sumamos los ebooks, nosotros ahora vendemos 15 millones al año. Fijaros un poco el paradigma de las cifras, ¿no? Nuestro tráfico en librerías es casi de 12 millones de personas. Las visitas a la web son casi 91 millones de usuarios. Y ahora mismo tenemos 55 librerías y la número 56 será dentro de nada en la ciudad de Burgos, ¿vale? En las redes sociales nos movemos pues, también con muchísimos seguidores, tenemos más de medio millón de seguidores en Facebook, más de 300.000 en Instagram, la que más está creciendo últimamente es TikTok y, bueno, y tenemos 47 millones de usuarios web. Bueno, y me voy un poco al centenario, voy rápido, para acabar, no quiero aburridos, pero como os he comentado antes, cumplimos 100 años y os pongo un vídeo. Muy bien, y los hitos principales del centenario. Bueno, pues básicamente iniciamos una campaña de comunicación que os explicaré luego que desde 1920 a 2020 digamos que mostramos el libro de la década en la campaña de comunicación. Luego tuvimos un gran evento que os comentaré ahora. También lanzamos en la Feria del Libro de Madrid, tuvimos una exposición de todos los libros, los mejores libros de los 100 últimos años. Lanzamos un libro especial del centenario. O sea, hemos tenido muchísimas actividades que ahora os lo mostraré. Este es un poco el evento a los cuales vinieron los Reyes y un poco donde mostramos todos estos libros que son primera edición. Y bueno, fue un acto solemne en el Palacio de Bellas Artes con una repercusión mediática brutal. Este es nuestro libro del centenario, que tenía 3 partes. Hablaba de la historia de la Gran Vía, de la historia de Casa del Libro y de los libros más importantes de los últimos 100 años. Más importantes por venta,
¿de acuerdo? Con comentarios, críticas, etcétera, etcétera. Luego tuvimos la exposición en la Casa del Libro de Madrid, acompañado por autores también. Sacamos una colección centenario, con bolsas, agendas, etcétera. La campaña de comunicación que os he comentado antes. Y luego también tenemos en la Ciudad de Madrid una campaña de MUPIs que el Ayuntamiento de Madrid nos ayudó al mismo. Este es el spot. Ahí estás tú, cruzando un mar, conquistando lugares, descubriendo verdades, soñando despierta, viajando a 1000 lugares, creciendo, imaginando, leyendo. Ahí estás tú, con Camilo, con Isabel, con Federico, con Carmen, con Alice, con Gabriel y con Gabriela, con María, con Ramón, con Elvira, con Almudena, con Luis, con Alfonso. Ahí estás tú, aprendiendo a pasar página, leyendo historias que te marcan, cerrando un capítulo para empezar uno nuevo, escribiendo tu propia historia, leyendo para ser mejor, leyendo para ser mejores. Y aquí estamos nosotros, porque nos queda mucho por leer. Muy bien, y bueno, hemos tenido varios reconocimientos y premios. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid nos ha puesto una placa por el centenario. Os animo a todos, si pasáis por Madrid, por delante de la librería de Gran Vía, justo la placa está en el suelo delante de la librería. Luego el Ayuntamiento de Madrid nos concedió la medalla de honor, junto a otras personas de relevancia. Y, por supuesto, el premio Boixareu Ginesta, si lo pronuncio bien, el cual estamos muy agradecidos en Casa del Libro, que es del gremio, y bueno, estamos encantados de recibirlo y que tendrá lugar el 5 de octubre. Y creo que con esto, pues, hemos terminado. O sea que muchísimas gracias y muchas gracias, Mario, por hacernos el plan estratégico. Os voy a hacer llegar alguna pregunta. A ver, por aquí. Bueno, aquí, Mario, esto te interpela. ¿Las librerías independientes no son en realidad las más dependientes por su fragilidad? Bueno, pues un poco sí, por eso se trataba también de hacer este estudio y de intentar aportar estas ideas, justo por lo que dices, porque efectivamente como son unos negocios muchas veces endebles, cambiantes y frágiles. Sí, es una buena pregunta y una buena afirmación. Y efectivamente de eso se trata, de cómo conseguir que sean más sólidos, o bueno, de eso se trata. De ahí las ideas no son ideas, o sea, yo siempre digo lo mismo, cuando a la gente las librerías les gustan y le encantan y tal, y todo el mundo te da ideas, pero te dan ideas muchas veces que los libreros más o menos algunas veces ya saben, o sea, esto no, yo a un librero no le voy a decir que traiga más firmas, eso ya él lo sabe. Entonces, de hecho, nosotros nos centramos más en la parte de los aspectos del retail, del negocio, que se podía copiar, no sé, del escaparatismo para vender más o de lo digital, ¿no? Porque tiene razón quien lo pregunta, son negocios débiles, muy ajustados, a pesar de ese cariño que, bueno, de esa situación que tienen cultural en los barrios o en los sitios, y que cuando una cierra una librería, que no cierren, pues son un drama en el barrio, ¿no? En las casas, ¿no? Por aquí es un asunto que se ha apuntado también. En este foro Meditas se ha hablado de un mundo editorial que se está abriendo a nuevos formatos, plataformas y servicios. ¿Las librerías cómo podrían ampliar su campo de acción? ¿Cómo podrían encontrar nuevos mercados? Si procede. Sí, bueno, sí, yo creo que hemos hablado, vosotros lo estáis haciendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, los nuevos mercados, entendiendo por nuevos mercados, nuevas plataformas o libros de otros idiomas, yo creo que debemos estar ahí. Es que tenemos que estar ahí porque si no, la alternativa es casi la desaparición, ¿no? Porque ahora el lector, el cliente, lo que quiere es tener toda la oferta de libros. Una cosa que que hemos hablado antes, el ofrecer otro tipo de artículos o de ecosistema de producto en una librería a veces es complicado. Es cierto que en Europa, las librerías en Europa, tipo Thalia, consiguen niveles de facturación altísimos
porque llegan a ofrecer otro tipo de productos, mucha más papelería, mucho más juguete, mucho más tal, y combinan muy bien esos dos mundos. Pero aquí es mucho más difícil, porque el lector no entiende bien que le vendas un producto que no esté muy relacionado con el libro, con lo cual hay que tener cuidado, pero por supuesto aliarse con el tema de biblio que he estado comentando antes, ofrecer libros en inglés, yo creo que es obligatorio meterse en ese tipo de producto. Donde sí que parece que hay una alianza bastante consensuada es en el tema de los bares, digamos, o cafeterías, ¿no? Esto sí que se ha acoplado mucho, ¿no? La cafetería, las librerías, y parece que funciona razonablemente bien, ¿no? Bueno, no es lo mismo la cafetería que vende libros a la librería que tiene cafetería, porque el metro cuadrado, por desgracia, en las grandes ciudades es muy caro, y si lo dedicas a cafetería y no lo dedicas a libros, a veces no tienes el fondo del libro que necesitas. Nosotros, perdona Mario, es que nosotros hemos tenido este debate interno, de decir, oye, ¿por qué no ponemos una cafetería en Gran Vía, en Paso de Gracia, en Rambla? Oye, mira, un café, una barra, un señor... Pero es que al final, cuando tienes un fondo de libros que tienes que ofrecer 70.000, 80.000 referencias, no te cabe la librería. Y si coges locales más grandes, la cafetería, y si metes locales más grandes para meter la cafetería, pues entonces dañas la rentabilidad, es un tema complicado. Sí, yo te digo, hay cosas, vamos, las propias cafeterías o sin cafetería, llegar a la venta de vino, por ejemplo, que la he citado yo también antes, la venta de vino, que no es servicio de vino, que es otra cosa, porque también puedes incurrir ahí también en costes adicionales de licencias que no estás preparado o que no te compensa pedir, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay una serie, yo sí que creo que hay una serie de elementos que te pueden ayudar a mejorar algunos clásicos, o sea, como la propia papelería, depende qué papelería, o sea, hay alguna papelería que sí que funciona muy bien, está muy alrededor, y luego en el espacio, yo vuelvo a este tema de cómo consigues que ese espacio, especialmente las independientes, sea un espacio, yo creo que esa idea del espacio de desconexión, del espacio donde yo, con café, sin café o tal, esa idea sí que es una idea que si la consigues funciona muy bien. O sea, el espacio de lectura, yo creo un que espacio sí, de lectura. Efectivo. El espacio de lectura con unos 2 sillones para poder abstraerte y tal, yo creo que eso es fundamental. Aquí hay otra que dice: el otro día fui a una cadena de libros y productos culturales, no la suya, bueno, se va para Rebola, en Plaza Cataluña de Barcelona. El chico que atendía la sección estaba en un mostrador con un ordenador y resolvía todas las peticiones y consultas buscando en la intranet. ¿Hay la tentación de contratar dependientes en vez de libreros? ¿Ustedes en su cadena exigen algún conocimiento sobre lectura a sus empleados? Sí, por supuesto. Para nosotros es fundamental que las personas sean libreras. Y si viene de un sector retail, por lo menos que sea lector. Si no te gusta la lectura es muy difícil trabajar en una librería. Muy difícil porque te acaba comiendo, la librería te acaba comiendo. Si no te gustan los libros, no te gusta leer, al final te come la librería. Y al final tienes que mostrar de manera natural que a ti también te gusta la lectura. Es cierto que a lo mejor hay algunos que son especializados en filosofía, otros en historia, otros en novela romántica, pero que sean lectores es preceptivo. Es preceptivo. Por lo menos, o sea, que sea una persona que venga del retail, pero que sea aficionado a la lectura. Si no es aficionado a la lectura, es muy difícil el encaje en este sector. Muy difícil, muy difícil. Hay que tener en cuenta 2 cosas. O sea, somos un sector que es el único sector de entretenimiento que todavía una persona te atiende cara a cara y físicamente diciéndote que te puede gustar. En el cine, en la música, esto ya no pasa. Ya no pasa como antes, que un especializado en música te atendía, un especializado en cine te atendía. Esto ha desaparecido. Solo quedan los libros. Y luego es el único sector donde tienes contacto con el creador de la obra. Esto de las firmas, que parece baladí, que parece de toda la vida. O sea, es increíble. En el cine, la música, etcétera, tú no tienes contacto con los compositores, con los directores de cine, con los actores. No hay el contacto que hay con los autores. O sea, esto es increíble. Y esto es un apoyo al sector y al negocio que es brutal. Por aquí, a ver, estaba para Mario Tascón. Se pide a las librerías independientes que sean activistas culturales, que organicen cuentacuentos, presentaciones, todas actividades gratuitas, por supuesto. ¿Es lícito que las librerías tengan que asumir el fomento de la lectura que correspondería a la administración? Bueno, yo creo que son unos actores que de manera natural tienen ese papel se agradece, ese papel les ayuda al negocio en algunos casos. No siempre son gratuitas, o sea, el propio hecho de la venta adicional o incluso de algunas cosas especiales que se hacen así,
y yo no creo que asuman un papel que no le... O sea, vamos a ver, hay que asumir papeles entre todos que corresponden a la sociedad en su conjunto y efectivamente podemos quejarnos de cómo lo público no ayuda suficientemente en algunos elementos que necesitamos ayuda. Antes he citado de refilón esta iniciativa francesa, que yo estoy muy de acuerdo que tenemos un problema general, que no es de los libreros independientes ni de las grandes cadenas, que es un cierto deterioro en la lectura y la escritura, que se está produciendo de manera evidente en nuestra gente más joven por los motivos del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y hay un cierto descuido y una desatención de eso. Y esto no se va a arreglar solo con planes públicos, tampoco, pero yo creo que es una labor entre todos, ¿no? De alerta, por un lado, y de acciones concretas, que yo creo que muchas, la librería, igual que en otros campos la biblioteca, son actores de primer nivel para poner en marcha cualquier cosa. O sea, lo público llega hasta donde llega y, por supuesto, tiene que posiblemente hacer mucho más de lo que hace, ¿no? Y es verdad que aquí estamos siempre con el ejemplo francés en general, que es verdad que también nos abochorna un poco algunas veces porque hacen en esta parte pública, ¿no? Pero yo sí que no creo que de alguna manera estemos haciendo algo que deba hacerlo público, que nosotros, o sea, yo es que lo hago porque creo que debo hacerlo. Antes estábamos hablando, estáis hablando, veo que todavía no tenéis propósito, pero tenéis misión y visión en ¿cómo se llama? Tendréis el propósito ahí sin declarar. Claro, es que el propósito es muy alto, el de cualquier librero, o sea, ya no solo el de una cadena. El propósito es un propósito que va más allá de la venta del libro y, por tanto, estamos todos con un compromiso. Y el del lector también, o sea, que no solo es el librero. Entonces, yo creo que en eso, no sé hasta qué punto son solo las ayudas o es solo lo que puede hacer lo público, que por supuesto tiene mucha capacidad, mucho dinero y muchas cosas, las que yo es que estoy muy a favor del cuentacuentos, estoy muy a favor de la agitación cultural. Yo además recordad que yo frente a Madrid y Barcelona hay veces que también vemos estas cosas de manera distinta. O sea, en los autores, por ejemplo, la firma de autores que en Madrid o en Barcelona vienen y es que pasan los pobres desapercibidos y tienen que ir allí, el de ventas, el otro, y ayudarles y ponerles una cola ficticia para que el pobre por lo menos se desanime. Pues yo los llevo a Ponferrada y venden 48 libros. Pues claro, no hay otra... O sea, es un sitio más pequeño donde la librería es un factor cultural de primer orden si lo sabes mover y agitar y combinar pues con otros actores del lugar, ¿no? Y entiendo que esto también puede pasar en los barrios y se podía trasladar incluso en Barcelona y en Madrid a otros sitios, ¿no? Y yo me parece que es una labor, es que no sé decirte, es el ADN también, para mí está en el ADN del librero, ¿no? Me llamó la atención antes, uno se imagina a los libreros, pues bueno, sois una tribu con en fin, unas aficiones muy concretas, unos intereses muy determinados, lectores, gente de paz. ¿Por qué cuesta tanto juntaros? Pues es una buenísima pregunta. Yo lo he dicho antes, que es una de las cosas que al venir desde fuera de alguna manera del sector y estar así, es una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque me parece muy lógico. O sea, yo no sé, de cara incluso con perdón de los que seáis editores o los distribuidores, pero vamos, yo es que me sentaría de inmediato y armaría centrales de compras y me sentaría unos cuantos y ya hola, buenos días. Mire a ver si a mí me da los mismos descuentos que le da a los señores de la Casa del Libro o al Corte Inglés, porque es que somos 28. O mira, tal editorial, pues no me mande solo un autor a mí, sino que mira, yo estoy en la puerta justo de Galicia, me lo mandas a mí y a la librería de Orense, a la de Vigo, a la de no sé qué, y igual organizamos esto, y igual, pero no existe. O sea, es un gremio que en general, y salvo excepciones como ha podido ser, conocéis, la he citado antes, la conspiración de la pólvora y alguna otra, es un gremio de gatos. O sea, es un gremio de autores, autónomos, que les ha costado mucho montar su negocio, que les ha montado, y no lo sé muy bien, porque en otros casos esto no sucede. Hay otra gente que esto, las propias asociaciones que tenéis, que las conocéis bien, pues oye, funcionan, son súper necesarias, pero no siempre estoy seguro que atienden, ni los propios libreros les exigen, como exigen otros gremios a sus asociaciones. Esto es una cosa sorprendente, la verdad, porque se conseguiría mejor. Yo creo que sería una de las claves que haría que algunas cosas, sobre todo económicas, pudieran ir mejor, pero no sucede. Yo, de hecho, la semana pasada tuve la suerte de asistir a un evento y de participar en un debate del futuro del libro organizado por el gobierno portugués, y en Portugal Apple es la asociación de libreros y de editores y están todos juntos defendiendo el libro, todos. Editores, libreros, además ni por regiones ni por nada, todos juntos, y se mueven como un bloque.
y ha organizado el gobierno portugués y estuvo el presidente de Portugal apoyando al evento del futuro del libro y estaban allí todos los actores, ¿no? Yo creo que esto aquí, yo creo que es impensable, cuando realmente, o sea, lo que hay que defender es el libro, ¿no? Y no los celos que hay en el sector, que hay muchísimos celos entre unos y otros, y quedarme como estoy, y mejor no cambiar, no vaya a ser que... Entonces yo creo que hay muchísimos temas tabús, y hay otros países que podemos hacer espejo, y eso que en Portugal no tienen Amazon, que en realidad Amazon es el que machaca un poco el mercado y el que hace un poco de dumping, por eso en Francia se mueven tanto, ¿no? Y yo creo que es necesario tener asociaciones de verdad donde estemos representados absolutamente todos y que el libro sea el protagonista. Y luego a partir de ahí, oye, ya después ya veremos cómo hacemos, ¿no? Pero Portugal ha sido, yo me quedé muy sorprendido de ver de ver un sector tan unido. Y el librero hablando con el editor, y el librero hablando con el librero, y el CEO de la cadena de librerías de Portugal hablando con el librero independiente, con una naturalidad pasmosa porque todos tienen un interés común, un propósito que está por encima de ellos. Y nosotros aquí, pues esto es algo que se debería de mover claramente, porque el apoyo gubernamental está, y de las comunidades autónomas, o sea, yo creo que está. Lo que pasa es que yo creo que tampoco nos ponemos de acuerdo para decir queremos esto, esto y esto, ¿no? Por ejemplo, el envío gratuito, todo el tema que en Francia lo apoyan, pero como no hay, digamos, una voz única, esto es un problema. Esto es un problema. En Portugal es un espejo donde mirarse, lo tienen. Pero es que no solo están los libreros, están los editores. Y entonces están todos juntos y tienen 3, 4, 5, 6 cosas que son comunes a todos, que son las que defienden. Y aquí, pues, tenemos esto que yo creo que es una asignatura pendiente. Bueno, pues habrá que trabajar en ello. Escuchándoos, vemos que tenéis muchísimo en común, incluso siendo una cadena, siendo librerías independientes. Al final, un poco, bueno, pues estáis todos luchando en el mismo frente, ¿no? O sea que, bueno, en el Foro Medita ya hemos empezado con esta mini unidad. Esperemos que siga adelante. Bueno, gracias por vuestras palabras, gracias por este dinamismo, incluso esta alegría con que habéis hablado de las librerías, porque muchas veces es verdad que en otras épocas pues todo era un poco como lágrima y Kleenex, y o sea que está genial escuchar a libreros con tantas ideas y tanto empuje, así que gracias por participar en este Foro Medita 2023. Gracias a ti.